martes 18 de diciembre del 2018 precisamente. Y nos encontramos, como todos los martes, desde hace 10 años prácticamente, aquí en AM1010, con esto que llamamos Comercio Exterior Siglo XXI. Entorno en el que se está desarrollando, diríamos, este programa en el día de hoy. Estoy solo por ahora, en estudios, mientras está jugando River, que van unos 36 minutos del primer tiempo. En este momento perdía 1-0, está ganando 2-1, partido durísimo hasta donde veo. Y como ustedes saben, esto lo pueden seguir al programa, ¿no es cierto?, a través de, obviamente, Onda Latina, ¿no es cierto?, en el éter, como se decía antes, o a través de Facebook, tanto en las aplicaciones, todas las aplicaciones de la radio, como en la página Miguel Ponce, y esta suerte de editorial, de introducción, etcétera, también vía Instagram. Habíamos adelantado a través de las redes sociales, y vamos a intentar en el día de hoy también tener temática vinculada al tema de las pymes, al tema de los números que están trascendiendo de los niveles de actividad, los números preocupantes que vamos a intentar analizar también del riesgo país, que está batiendo récords, ¿no es cierto?, por motivaciones externas y globales y por mucho de motivación interna, ¿no es cierto?, de la incertidumbre a que hacíamos referencia. La externa, ustedes ya saben, el crecimiento limitado, menor que el que se esperaba de China, y por otro lado las internas, bueno, la incertidumbre por la situación de endeudamiento, ¿no es cierto?, que tiene el país en este momento y las capacidades de poder llegar a hacer el repago, y por otro lado la cosa política, donde nuevamente el gobierno, que empezó a alentar este tema de Cristina, ahora tiene que bancarse de que la comunidad económica visualice la posibilidad de el retorno de Cristina, o de la no continuidad de Macri, o de la vuelta al pasado. Y todo esto genera que el riesgo país hoy esté en niveles infernales. Para que tengan idea, si tuviéramos que salir a buscar financiamiento, el riesgo país hoy debería estar en la mitad, para hacer una cosa medianamente sensata. Pero todo esto se está dando, lo poníamos en el tweet de promoción, ¿no es cierto?, y de adelanto del programa, porque estamos viviendo realmente, ahora sí, ¿no es cierto?, ya estamos de lleno en una brutal recesión. Camino, como decimos más de una vez, a ser tal vez la más grave de la historia. Las caídas en el terreno industrial y la continuidad de la caída en el terreno industrial es muy grande. Las caídas de las ventas, ¿no es cierto?, son muy fuertes. El nivel de actividad de la capacidad instalada, ¿no es cierto?, industrial, ronda entre el 45 o 50%, depende, en algunos casos del 60%, dependiendo de ramas y niveles de actividad. En la industria automotriz se está dando una brutal situación en la cual la caída en las ventas, la recesión, se nota en que prácticamente hay un medio año de ventas en stock en las terminales, entre las terminales y las concesionarias. Récord absoluto en este sentido, ¿no es cierto? Repito, medio año de ventas estoqueadas entre las terminales y las concesionarias. Ni hablemos de la inflación, que conocimos la semana pasada, ¿no es cierto?, con niveles superiores a los esperados. El gobierno esperaba un determinado nivel y hasta inclusive el estimador que hacen las consultoras esperaba un determinado nivel y terminó resultando una cosa mayor de la esperada. No quiero ni pensar lo que van a hacer estas fiestas, amigos, en términos mayoritarios, las dificultades para cada uno de los hogares argentinos. Ni hablemos el tema vacacional, donde seguramente lo que se va a notar es que muchos que los que anteriormente veraneaban afuera, este año, bueno, es posible que vayan a las costas argentinas, pero vamos a ver una caída importante de la gente que salga. La particular situación que están viviendo las pymes, yo me he visto obligado la semana pasada en la jornada del Savoy que comentamos aquí y adelantamos aquí con Mario Scholz cuando charlamos el martes pasado de lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, en términos de ese encuentro del radicalismo progresista. Me tocó tocar la economía real y por supuesto hice una propuesta a esta altura para la emergencia, ¿no es cierto?, para las pymes, básicamente digamos alrededor de dos tipos de acuerdos que tendrían que ocurrir. Un acuerdo fundamentalmente vinculado al corto plazo, al salvataje de las pymes
y de las fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, de los puestos de trabajo para la emergencia, ¿no es cierto?, un acuerdo patriótico de emergencia, ya, porque, insisto, las pymes ni los trabajadores pueden esperar ni a que pase la recesión ni a que haya un nuevo gobierno. Y un segundo, o sea, no pueden esperar las elecciones, no llegan, y un segundo acuerdo más para el crecimiento, más para el desarrollo, que lógicamente deberá ser puesto en marcha luego que pase la recesión y seguramente en los marcos del próximo gobierno. En este marco se está dando una situación muy particular en términos de Mercosur, ustedes saben. Está habiendo deterioros en el tipo de vinculación, ya lo explicamos el martes pasado. La novedad es que, bueno, ustedes saben, el presidente de la Nación no va a viajar al acto de Asunción, pero ya ha fijado, obviamente, porque todos los sectores que trabajan con Brasil, aquellos que claramente visualizan a Brasil como el principal socio comercial, ¿no es cierto?, han planteado explícitamente la necesidad de tener una reunión entre Bolsonaro y el presidente de la Nación, y lógicamente esto se va a dar básicamente con dos ejes de análisis. Uno, el tema comercial, y otro, el tema Mercosur, futuro del Mercosur. Está habiendo con Brasil también nuevamente una situación de debate en relación al flex, ¿no es cierto? O sea, la participación de insumos de un país, de autopartes de un país, en los modelos, ¿no es cierto?, que se producen en el otro y viceversa. Esto, cuando hay situaciones como la que se están viviendo, en general generan una rediscusión del tema. Tenemos que esto se da estos nuevos números preocupantes se dan en situaciones que hacen a la cotidianeidad y que hacen a la cotidianeidad y al impacto sobre las cadenas de pagos. En estos momentos ha crecido el 75%, ha crecido la cantidad de cheques rechazados. Es decir, de la media, de lo habitual, hay un 75% más de cheques rechazados. Esto claramente está indicando de que la cadena de pago se encuentra estresada, y se encuentra estresada esencialmente por el tema recesivo. Yo espero que ahora con el tema de las fiestas, algunos de los rubros comiencen a tener algún grado de recuperación. No creo en el optimismo casi naif del gobierno que está planteando de que va a haber una reacción ya en este trimestre. Yo no creo que ni en el trimestre que viene, ni en el otro. Estoy pensando que vamos a tener, como ya lo hemos adelantado, prácticamente un año recesivo. En el día de hoy se acaba de conocer, en esto de las cifras preocupantes a que yo hacía referencia, que hemos batido un nuevo récord. El récord de déficit de intercambio con China entre enero y octubre, que supera los 7.235 millones de dólares en rojo. Es decir, la balanza de intercambio con China en estos 10 primeros meses del año, que es hasta donde tenemos estadística, se ha, diríamos, agravado, se ha profundizado en su rojo. Y yo creo que tenemos que tener muy claro que este tipo de cosas repercuten también en el valor de las empresas argentinas. Ustedes habrán notado que en las últimas horas alguna primera plana de los diarios económicos habla acerca de la caída brutal del Merval, ¿no es cierto?, y de las bolsas, o sea, de las acciones de las empresas argentinas en las bolsas del mundo, lo que obviamente, entre otras aerolíneas argentinas, ¿no es cierto?, y más de una. Esto habla de que la mirada que está habiendo sobre la economía nacional es de alta preocupación. Yo diría que nosotros tenemos que comenzar rápidamente a pensar en hacer llegar, dar a conocer propuestas que permitan aliviar una situación que se agrava día a día. Me preocupan algunas encuestas que están diciendo y hablando de una recuperación por parte del presidente, por un lado 1 o 2 puntos, luego del tema del G20, y por otro lado de la expresidenta, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de confirmarse alguna encuesta que decía que un 40% de la población o un 50% de la población estaba polarizada entre la continuidad de Macri o el retorno de Cristina, y que el resto no quería ni Cristina ni Macri, aparentemente en el último mes las últimas encuestas estarían dando de que
la grieta se agranda, es decir, mejoraría la mirada que hay del presidente y mejoraría la imagen que hay de Cristina, lo cual genera una situación en términos de intercambio, ¿no es cierto?, de situación estadística, ¿no es cierto?, situación de encuestas, que es muy preocupante, ¿no es cierto?, para el futuro argentino. Acabo de ver que empata el equipo le empatan a River en estos momentos 2-2, parece que era gol en offside, están allí escuchando pero en principio el partido se pone 2-2 de manera muy preocupante. Bueno, continúo. En el marco, digamos, de lo que estaba hablando, es que nos preocupa, ¿no es cierto?, esta consolidación de la grieta, nos preocupa esta situación que se está dando aparentemente en las encuestas, porque yo creo que la situación económica y social de Argentina va a seguir agravándose. Yo creo que hay las heladeras no se llenan con G20, con buenos resultados internacionales, sino que claramente hay una situación en la cual es necesario dar respuesta al ambiente social y al ambiente político argentino. Por lo tanto, nos parece importante que pueda haber una definición, ¿no es cierto?, que hace que se plantee una nueva debate en relación al futuro argentino y acabo de ver, aparentemente el partido sigue 2-1, el gol había sido en offside. Pero bueno, es un partido muy duro y muy difícil, ¿no? Queda claro. Una verdadera semifinal. Disculpen la distracción. Vuelvo al análisis a que estaba haciendo referencia. Tenemos un marco internacional difícil, lo de China. Tenemos un marco de incertidumbre a nivel internacional, tenemos un marco de incertidumbre a nivel regional, ¿no es cierto? Ustedes tienen en claro la situación que se está dando en términos de Mercosur y en términos de nuestro principal, el vínculo con nuestro principal socio comercial. Tenemos una situación a nivel internacional también dificultosa que se ha agravado en las últimas horas. Un tema es el de China, que hemos dicho recién, en términos de un crecimiento menor al esperado. Otro tema es el que está dándose en Francia, donde jugándose el todo por el todo, el presidente Macron acaba de largar un plebiscito que obviamente, si le sale mal, va a originar que se tenga que ir. Yo no creo que pueda sostenerse Macron si larga un plebiscito que es un desafío, un verdadero desafío, y le llega a salir mal. Pero bueno, este es el mundo que nos está tocando vivir. En ese mundo está esta situación de incertidumbre a la que hacíamos referencia. Aparentemente hay una situación en términos de China y Estados Unidos que se habría estabilizado. Yo creo que tiene que ver mucho la charla que se produjo en Argentina entre Xi Jinping y Trump en los marcos del G20, ¿no es cierto? Pero objetivamente esta es la situación. Y en ese marco se da este número a que yo hacía referencia con China. Quiero ratificar y decir que ha sido muy exitoso lo que le comentamos a ustedes como adelanto el martes pasado, que fueron estas jornadas, ¿no es cierto?, para elaborar una agenda progresista, ¿no es cierto?, de el radicalismo argentino, donde no solo participaron radicales, lógicamente, allí estuvo Margarita Stolbizer, allí mandó un saludo el gobernador Lipstick de Santa Fe, y de alguna manera ha habido niveles, todos ustedes han recibido prácticamente lo que fue, tuve que dejar grabada, ¿no es cierto?, mi exposición, mi ponencia, que hizo eje básicamente en la economía real y en las pymes, ¿no es cierto?, donde allí explicité esta mirada, ¿no es cierto?, que yo tengo sobre el diagnóstico y también de la situación que se daba en términos de la situación que se vive en el país en términos de pequeñas y medianas empresas. Nos vamos a ir ya a un intervalo musical y retornamos luego en la búsqueda. Seguramente vamos a hacer algunos análisis previos y luego vamos a ir tras Victoria Molnar y su columna.
Retornamos entonces en Comercio Exterior Siglo XXI y en estos 5 minutos previos a la columna de Victoria Molnar queremos decir explícitamente qué es lo que tenemos pensado para el día de hoy. Luego de la columna de Victoria Molnar a las 3:05 vamos a tenerlo al amigo José Luis Seteri. Ustedes saben, él es el principal, yo diría, especialista en los temas impositivos, tanto de Diario Clarín como de otros diarios, es profesor universitario, ¿no es cierto?, autor de varios libros. Y nos interesa puntualmente en el día de hoy tocar la problemática impositiva y pymes, por la situación que se está viviendo las pymes. Hay muchísimas pymes que me han planteado explícitamente: o pago los impuestos o pago el aguinaldo. Es decir, se está dando una situación de mucha dificultad en las pymes argentinas y nos interesa tocar con él, ¿no es cierto?, que es un especialista, la particular situación que se está viviendo y cómo esto está de alguna manera incidiendo, ¿no es cierto?, y qué posibilidades hay de encontrar algunos mecanismos que permitan aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Queremos además pasar un pequeño chivo. Ha salido el último número del año de la revista Cargo Report de la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional, ASI, con una nota de tapa, ¿no es cierto?, que es Argentina exporta. Y allí los que opinamos somos Horacio Reiser, ¿no es cierto?, por el gobierno, me toca a mí, y Alejandro Vicci, ¿no es cierto?, y el presidente de la Cámara de Exportadores, el amigo Mantilla, y de la ASI. Cargo Report se puede obtener, obviamente, en los ambientes internacionales. Y además se puede entrar en online, se la puede cargoreport.com.ar, repito, cargoreport.com.ar, y allí se puede hojear online, ¿no es cierto?, toda la revista. Se puede acceder muy tranquilamente. Decíamos, la situación de China ya le hemos dicho que la exportación de vino a granel ha subido el 183% en lo que va del año. Es una de las economías que ha empezado a reaccionar. Queremos decir como otra noticia que la AFIP ha simplificado la habilitación de depósitos fiscales para exportadores e importadores. El puerto de Buenos Aires está habilitando observaciones para los anteproyectos que ha presentado, ¿no es cierto?, aquí. Tenemos un análisis que es un balance mixto para las exportaciones, pero con la esperanza de que sean relanzadas en el 2019. Tenemos que para el año que termina, ¿no es cierto?, la recesión y la caída del déficit comercial son los que marcan, ¿no es cierto?, este año en crisis. Dijimos ya lo del flex de autos de Brasil, que empieza a ajustarse por la recesión, dijimos también que Macron busca, ¿no es cierto?, calmar la situación de los chalecos amarillos con un referéndum, y que esto tiene gran riesgo, ¿no es cierto?, es obvio, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, el riesgo que tiene. Hablamos que el riesgo país y los seguros de default de alguna manera son los que han disparado en estos días a valores récord. Y esto lo comentamos recién, ¿no es cierto? También dijimos que el Mercosur, para frenar a Bolsonaro, está planteando abrir importaciones, y esto nos parece difícil de generarse fácilmente, ¿no es cierto? Hay que hablarlo mucho. Y dijimos, sí, claramente, que era muy serio que el stock de autos ya casi llegara a medio año de ventas. También anunciamos que la industria va a continuar en el tobogán que venimos hablando, y que las reservas han mejorado a través del swap chino, ustedes lo saben. Hablamos que el dólar y las elecciones suman tensión a la inflación para el 2019, esto es lo que están marcando, ¿no es cierto?, los observadores. Y nos vamos ya a intentar, ¿no es cierto?, vamos a hacer un pequeño intervalo musical mientras intentamos nuestra primera comunicación en la tarde del día de hoy, que debiera ser Victoria Molnar con su columna, ¿no es cierto?, Mujeres en Situación, que habitualmente ella nos regala de tanto en tanto, tenemos que decirlo ahora, ¿no es cierto? Lo de las últimas semanas, ¿no es cierto?, sino que es el año de la mujer prácticamente en estos momentos, ¿no es cierto? Así que
bueno, se ha ido cotizando fuertemente la columna de Victoria. Y cada vez más hay gente que nos pide, ¿no es cierto?, que cuándo va a estar Victoria, cómo podemos hacer para recuperar alguno de sus editoriales, de qué manera podemos reproducir esto. Bueno, es eso. Si todo anduviera bien, Victoria debiera estarnos escuchando. Vicky, ¿estás allí? Estoy aquí. No sé si alcanzaste... ¿Cómo andan? No sé si alcanzaste a escuchar lo que decía, que mucha gente nos está pidiendo en este año en el cual la temática se ha ido cotizando tanto, a nivel de llegar a las primeras planas de los diarios, ¿no es cierto? Y nos están pidiendo cómo conseguir los editoriales y tus charlas anteriores, y bueno, yo tengo que estar dando el blog, pero me interesaría que vos repitieras todas las maneras que tienen de conseguir tus editoriales anteriores. Bueno, en principio, gracias por el tema del paso del chivo. Justamente a eso iba a abordar al final de la columna. La particularidad de la columna de hoy es que además de ser subida escrita a Mujer Coyuntura, que es @mujercoyuntura, y es Mujeres en Coyuntura en Facebook y en Twitter, bien, va a tener también al final en los links la totalidad de las columnas realizadas durante este año. Son 15. Excelente. Así que van a poder ver la pluralidad de temas que tratamos durante este año, que no es mérito mío, o sea, esto no es mérito mío, sino que fueron completamente al calor de lo que ha sido la lucha, digamos, del movimiento de mujeres, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y principalmente que nos interesa en la región, en América Latina, ¿no? Absolutamente. Por eso mismo, bueno, allí van a encontrar eso, después lo voy a volver a repetir. Okay. Pero sí, gracias por la sugerencia y por pedirlo, porque van a estar ahí todas enumeradas para que puedan tenerlas a disposición. Muy bien. Bueno, Miguel, antes que nada, saludarlos. Llegó la última columna del año, voy a hacer una especie de resumen de lo que viene siendo un proceso muy, muy intenso que mantuvo a lo femenino, a los feminismos, en el centro de la escena, o sea, a la vanguardia de lo que fueron los pedidos de cambio en la lucha por la justicia social en América Latina, ¿no? Y que el movimiento feminista de la Argentina fue motor muy importante este año y ha exigido respuestas y ha propuesto soluciones a su medida, o sea, a medida latinoamericana, ¿no? Creo que es la nueva era del feminismo que estamos atravesando hoy. Esta es la característica, ¿no? Es imposible, sin lo que ha pasado este 2018 en América Latina, lo que se llama una cuarta ola del feminismo. Así es. La cuarta ola del feminismo es latinoamericana. Perdona que te interrumpa, Vic. ¿Cuáles serían las tres anteriores, para llamarlas de alguna manera? Las tres anteriores, pasa que hay que hacerlo históricamente, pero porque el feminismo estuvo planteado desde varios lados, pero la última fue de expresión norteamericana, ¿no? O sea, primero estuvieron el tema de los sufragios, ¿no? Primero los pedidos de derechos más elementales, luego vino el sufragio, y así se ha ido avanzando, y esta sería la cuarta. El tema es que al nombrar, digamos, estas etapas, digamos, es bastante, difícil, porque para poder nombrarlos con propiedad tendríamos que ser historiadores. La realidad es que se está hablando de una cuarta ola o una cuarta etapa del movimiento feminista, y esto tiene que ver no tanto con expresiones del norte, digamos, sino de esta región tan particular, de este no lugar, entre comillas, que configura América Latina en el mapa, ¿no? O sea, a nivel de todas sus características de mezcla y occidentalidad que tenemos también, ¿no? O sea, porque somos una
una región completamente mezclada, ¿no? Sí, claro. En las cuales tenemos anclas ancestrales de pueblos indígenas, de pueblos originarios, tenemos las marcas que siguen vivas de todo el legado afro, y también aquí tenemos ¿no? la experiencia occidental. Entonces es un enclave de América Latina, yo diría singular. Muy interesante, muy singular, claro. Muy desigual también, somos la región más desigual del planeta, y por eso que esta cuarta ola tenga como protagonistas a mujeres latinoamericanas y a identidades y a personas latinoamericanas, sí. Porque no son solo mujeres, es lo que hace posible, digamos, y creo que hablemos históricamente de una cuarta ola, afortunadamente. O sea, correcto. Así que ya podemos empezar a nombrarla así, pero recién a partir de 2018, en realidad se empezó a hablar ya a partir de 2015 con el Ni Una Menos, pero bueno, ahora ya tenemos unos años de trayectoria y de proceso. Sigo con la línea con la que estaba. Yo me animo a decir muy orgullosamente y decirlo de forma muy taxativa que 2018 ha sido el año de las mujeres en coyuntura. Tengo la suerte, como les comentaba, con muchas y muches, con que comparten mi pensamiento de poder estar viviendo un momento histórico en el que se empieza a exigir un cambio de sistema a un sistema que fue radical, opresor y subordinante, como es el androcentrismo. Por eso esta columna se titula Mujeres en coyuntura 2018, el afloramiento de la politicidad femenina, que estamos parafraseando en realidad las ideas de la antropóloga argentina Rita Segato, que dio varias notas bastante extensas en varios medios. Nosotros nos estamos quedando con algunas declaraciones que dio en la nota que dio a Página 12, sí. Por el caso de la violación que sufrió la actriz Thelma Fardín cuando tenía 18 años por parte de D'Artés. Perdón, 18, perdón, cuando tenía 16 años. 16, claro. 16 años, claro. Cuando era menor de edad. Claro, claro. Perdón. Bueno, ya vimos y sabemos que el género y la sexualidad no son binarios en el caso de los seres humanos. Esto lo vimos, o de los seres humanos, lo vimos durante todo el año. Estuve luchando, digamos, contra los estereotipos de género y contra esta binariedad y exponiéndola todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nombraríamos esta nueva politicidad que emergió este 2018 como femenina? La respuesta es porque el patriarcado se mueve en una lógica androcéntrica. Esto implica que es una práctica que, consciente o no, otorga al varón y su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. En esas cuestiones, y según el estado actual de las cosas, todo lo que no se mira desde ese punto de vista androcéntrico es femenino y marginal. ¿Bien? Dejaremos de ser marginales, estamos en los márgenes, pero empezamos a abarcar espacios y a ponernos en los centros. Lo llamamos por eso, por ahora, politicidad femenina. Me gusta la palabra politicidad femenina. También la hemos nombrado durante este año la política desde el afecto, en referencia a cómo ejercía Mariel Franco, a quien mataron, el crimen político de una mujer de este año en Brasil, sí. En un movimiento que nos duele, que nos llama a todos a la atención, ¿no? O sea, a todos, esto es una cuestión importante. Lo vamos a llamar por ahora politicidad femenina, pero también lo hemos llamado la política desde el afecto. Y esperamos que con el tiempo, esta frontera de lo masculino y lo femenino que impone el patriarcado se borre por completo, porque al fin y al cabo estamos hablando de personas. De personas que deben tener igualdad de oportunidades y de derechos, ¿no? Porque las mujeres, los cuerpos feminizados, o quienes escapan a todo lo que es el molde de la heteronormatividad,
hemos estado subordinados a una forma de mirar el mundo y por eso, históricamente, hemos levantado la voz contra las injusticias y formado parte de la lucha con las conquistas de derechos para lograr una sociedad más equitativa que nos incluya a todos. Esto es histórico, no pasa desde ahora. Por eso, ahora, en 2018, es muy importante las experiencias que han tenido las personas que nos anteceden en esta lucha, porque la lucha no busca una igualdad a secas, de corte enunciativo, que solo se expresa en letras de molde y sin aplicaciones reales, sino de lograr y luchar por herramientas por las cuales se otorgue y garantice situaciones de equidad, teniendo en cuenta las categorías de género, de etnicidad, racialidad y de clase social. Hemos dicho varias veces, y esto trayendo tradiciones del feminismo negro o afro, que el feminismo no puede llamarse a sí mismo feminismo, o consideramos que el feminismo no puede llamarse a sí mismo feminismo, si no es antirracista, antixenófobo y obviamente anticlasista, ¿no? En suma, lo que estamos buscando es un cambio de sistema, uno que sea verdaderamente inclusivo. Quizás, y ojalá pase, en el futuro el nombre de esta columna no tenga ya sentido. Quizás ya no tenga sentido esta columna en los próximos años, y yo apuesto por eso, porque esta columna desaparezca, básicamente. ¿Por qué que desaparezca? Porque eso significará que somos parte del todo, del todes, en realidad. Por ahora estamos empezando a surfear la llamada cuarta ola feminista, eso que llamamos la revolución de las hijas, y esta etapa es imposible y fue imposible, como decía al principio, sin el despertar y las formas y modos vernáculos de una América Latina que está muy viva, tanto como el movimiento feminista. Y por eso, ¿qué pasa? Mirá cómo nos ponemos, que fue el trending topic, digamos, del hashtag de la última semana, y nos ponemos ¿cómo? Nos ponemos organizadas, ¿no? La denuncia que hizo Telma Fardín contra D'Artés por una violación que el actor le habría realizado durante un viaje en una gira cuando ella tenía 16 años, a través del apoyo de todo lo que fue el colectivo de actrices argentinas, abre un cierre de año muy particular, ¿no? Fue un momento, es imposible leerlo también sin tener en cuenta el fallo negativo que absolvió a los abusadores de Lucía Pérez, ¿no? Y ese paro y esa marcha que el colectivo de mujeres, que las feministas, que todos los que estamos contra la violencia de género, contra la violencia machista, salimos a reclamar en las calles hace también un par de semanas. La realidad es que, según el diario Tiempo Argentino, hizo un resumen con placas muy interesante sobre la situación actual del estado del abuso sexual, digamos, y las ofensas sexuales en la Argentina. Y hay un par de números bastante llamativos, muy intensos y muy dolorosos. Primero, 87 de cada 100 ofensas sexuales no se denuncian. Es decir, que por cada denuncia hecha hay 7 que no se hacen públicas. Hay 14 registros estatales de abuso por día en la Argentina, y al menos 5 de esas víctimas que se denuncian, de lo que se denuncia, ¿no?, son menores de edad. Y 7 de cada 10 menores abusados son niñas. El 67% de los casos de abuso ocurre en el hogar familiar. Estas cifras son cifras estatales, no hay nada escondido, no hay, o sea, es realmente lo que refleja las cifras oficiales y son tremendas. Rita Segato, en una de sus entrevistas, dijo lo siguiente, y la voy a leer porque la quiero citar como se debe, que es con sus propias palabras. El problema de la violencia sexual es político, no moral.
La víctima no necesita ser buena y pura para ser comprendida como víctima, solo necesita ser persona. Entender la diferencia es dar el giro político que la sociedad necesita para que este tipo de cosa no vuelva a sucederle a nadie. Lo tenemos que mover, porque incluso es chocante para quien está dentro de una crítica y un proyecto político que es mi proyecto, dice Rita Segato, yo adhiero a ese proyecto, que es la intención, es cambiar el mundo, el orden político patriarcal, que hace a todo el mundo, hombres y mujeres, tanto daño. Les estamos diciendo a los hombres que se corran, se desmarquen y desmonten el mandato de masculinidad. Muchos lo están haciendo, me consta, porque están percibiendo que ese mandato los mata primero, los enferma primero y que también son pobres e incautas víctimas de ese orden corporativo autoritario y cruel que impera en el interior de la propia corporación masculina. Porque dentro de esa corporación, como en todas las corporaciones, hay hombres que son más hombres y hombres que son menos hombres. Es jerárquica, es maligna, obliga a dar pruebas de narcisismo y de crueldad todo el tiempo. Es por eso que la visión política, la manera de hacer política en estilo femenino, se está recomponiendo después de un largo tiempo de rasura, de censura, de olvido compulsorio. Hay un fenómeno de afloramiento de la politicidad femenina después de un largo tiempo de su negación como política. Y eso es lo que vemos en las calles. Así explica la antropóloga Rita Segato, que les cuento que Rita Segato ha hecho trabajo de campo, investigaciones, en las cárceles de Brasil con violadores. O sea, no es una persona que está hablando desde un sentimiento ni desde una teoricidad filosófica. Está hablando desde casos y hechos y años de investigación. Bien. Por eso, bueno, nosotros siempre decimos, y hemos dicho acá varias veces, que lo personal fue, es y va a seguir siendo político. Y nosotros vamos a seguir expoliendo lo que nos aplasta, lo que nos duele, lo que nos jode, aunque nos vayan a tratar de conventiceras. Aunque salgan 1000 artes a justificar abusos injustificables de forma narcisista, como hemos visto este tema. Yo ni siquiera voy a replicar nada de lo que se ha dicho estos días, ni siquiera voy a contar los hechos como fueron, porque ya creo que los hemos tenido machacándonos durante todo este tiempo, y creo que hay que tener un poco de responsabilidad en los medios con respecto a cómo se tratan este tipo de cosas. Las personas, por favor, que piensan que tienen y están sufriendo abusos, hay una línea que es el 144 a nivel nacional para llamar. Aquellas personas que vean que algún familiar, amiga, está sufriendo una situación similar, un hijo, un hije, está sufriendo esto, por favor, trate de ayudarlo, porque estas situaciones nos están pasando en la cara, Claro. todo el tiempo. Y no es una cuestión de moral, no es una cuestión del dolor moral y del daño individual, es una cuestión sistémica, Nos dimos cuenta, con todas las acciones que se han hecho este año, que aunque nos traten de conventiceras o conventiceres, los pactos entre caballeros y las complicidades de los clubes machistas, ya hemos dicho en este espacio que no hace falta tener pito para ser parte de la complicidad machista, ¿no? Se va a caer y se está cayendo a pedazos. Y bueno, tenemos cosas para celebrar en ese sentido. Me parece que es importante, más allá del dolor, abrazarnos y seguir caminando y anclarnos en este tipo de luchas y de cosas que cambian. Hay cosas que están cambiando, se empieza a hablar. Es importante. Por otro lado, las mujeres como colectivo y las identidades no binarias, el colectivo LGTBI, o sea, lo queer, hemos estado históricamente acostumbrados a perder, y por eso nuestra fuerza radica muchas veces en resistir, empujando hasta que los cambios sociales se produzcan. Y vamos a seguir resistiendo y empujando. Por eso este año tuvimos una especie de embate grande para
muchos de los que formamos parte de este colectivo, que fue que no salió la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Pero fue una lucha que por primera vez la pusimos en el Congreso. Logramos eso. Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, que el aborto sea legal no implica la obligatoriedad de realizarlo, porque es un tema de salud pública y de seguridad social que precisa, además de una ley aprobada en el Congreso, de protocolos y de presupuesto para ponerla en aplicación tanto a nivel del sistema de salud pública como del sistema educativo. Reivindicamos acá desde Mujeres en Coyuntura que la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, se aplique en todo el territorio nacional. Por eso, bueno, será ley. En 2019 va a volver a presentarse el proyecto en el Congreso. Porque estamos hablando no de aborto sí, aborto no, estamos hablando de una realidad. No estamos hablando en términos morales, repetimos, estamos hablando en términos sistémicos y de necesidades. Necesitamos que las mujeres dejen de morirse por abortos clandestinos. Acá estamos hablando de clandestinidad o legalidad, de mandato deseo, de prohibición o derecho, de cárcel o sistema de salud, de riesgo de salud y muerte para los pobres o acceso seguro y gratuito para todas las personas gestantes, en suma, de doble moral o de reconocimiento social de un problema. Así que bueno, el año que viene también va a estar en manos de nuestros representantes aquí en la Argentina el decidir sobre esto de vuelta. Claro. La responsabilidad va a estar en ellos, la lucha va a estar en nosotros, en la calle, como ha estado este año. Y bueno, un tropezón no es caída, vamos a volver a hacerlo y vamos a volver a pedir por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Vamos a seguir haciendo nuestras estas consignas, obviamente, ¿no? En búsqueda de la equidad de género, hablamos siempre de equidad. Claro. Vamos a también seguir implementando el lenguaje inclusivo, vamos a seguir reivindicando el derecho a ser nombradas como queremos, porque lo que no se nombra no existe, ya lo hemos visto, lo que no se nombra no existe, y las lenguas no le pertenecen a nadie más que a sus hablantes, y con el tiempo los contextos, las regiones y los usos lo vamos a ir modificando, así que si bien todavía no nos pusimos de acuerdo cómo vamos a hacer el indicador de género neutro o universal, si tiene que ser una E, si tiene que haber una disruptiva y poética X, la realidad es que el lenguaje inclusivo ya está en uso y que sirve. ¿Por qué sirve? Porque las próximas generaciones tienen que tener más posibilidades de armar su propia historia con las palabras que mejor los identifiquen. ¿Bien? A ver, puedo seguir, pero hablamos de muchísimas cosas este año. Hablamos de por qué a las mujeres, por qué la pobreza tiene cara de mujer y de identidades y de disidencias, de identidades no binarias, de mujeres trans, de varones trans, de lesbianas, de chicos gays. ¿Por qué la pobreza termina siendo mayor para las mujeres? ¿Por qué la maternidad tiene que ser deseada y si no, no ser? ¿Por qué está esto reconocido por institutos internacionales? ¿Por qué la desigualdad y las políticas de ajuste nos afectan más a nosotros? ¿Y por qué entonces nosotros vamos a salir a pelear contra eso? El año que viene va a ser un año de elecciones, va a ser un año muy duro, muy duro, ¿no? En donde la política, además, en este último tiempo, todos los partidos políticos, fíjate, han estado atravesados por las denuncias de abuso de las mujeres que integran esos espacios, claro, hacia sus propios compañeros en todas las fuerzas políticas. No hay una que se salve, no hay una. ¿Por qué? Porque es sistémico. Es sistémico, lo tenemos que cambiar. Lo tenemos que cambiar. No puede ser que nada más a la política accedan aquellas mujeres en tanto su condición de mujer
Y yo con esto no estoy criticando a aquellas mujeres que tienen una relación afectiva con algún político, y estoy menospreciando eso. Estoy hablando de que la realidad actual es que en la política, en todos los partidos políticos, si uno no es hermana de, no es mujer de, no es sobrina de, hija de, tiene un techo mucho más bajo y se expone a abusos constantes, y a veces tiene que optar por tener el mismo tipo de relacionamiento político, o tomar o ejercer la política en los mismos términos androcéntricos, cuando en realidad queremos ejercerlos de otra forma. ¿Bien? Esto está pasando, es un cambio que viene sistémico, es un cambio que lo necesitamos hacer. Se necesita empezar a mirarse para adentro. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, ahora hablando de vuelta del caso de la violación de Thelma Fardín, que poniendo en la cárcel a D'Artés se soluciona el problema. Obvio que no. Quizás se apaguen las voces mediáticas, pero por supuesto que no se acaba el problema. El problema está adentro, el problema está en revisar los propios comportamientos masculinos, que empiecen a revisarse a sí mismas. Yo como mujer no puedo obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Obvio. Los varones mismos tienen que empezar a desandar y a entender sus propios mecanismos, porque también los está matando a ustedes. Y eso nos está enfermando a todos, nos ha enfermado a todos y nos está carcomiendo a todos. Entonces se trata de una cuestión completamente colectiva, la construcción es completamente colectiva. Acá el feminismo no va a eliminar o no va a querer, o por lo menos yo no adhiero a ese feminismo en el cual porque alguien tiene pito, o sea, se trata nada más, no se puede reducir a un órgano sexual. El pito no es lo que viola, el falo no es lo que viola. Estoy siendo muy, muy categórica, muy hasta, diría, estoy como muy usando palabras que quizás hasta duelen, pero eso no es lo que viola es el sistema, lo que viola es el pensamiento, lo que viola es la masculinidad hegemónica y el ejercicio de poder desde esa masculinidad hegemónica. Las formas de ejercicio de poder. La violación es un ejercicio de poder y se ha utilizado incluso en las guerras como método para subordinar al enemigo. ¿Bien? Esto es así. Y obviamente para subordinar a las mujeres en muchísimos casos, pero también a varones. Entonces esto hay que empezar a desandarlo, y no depende nada más de las mujeres, no depende nada más del colectivo LGTBIQ, no depende nada más de una parte de la sociedad que históricamente ha estado en los márgenes. Depende de todos, de todes, de todas, ¿bien? Y activamente, ¿no? Hablamos también que las mujeres también sudamos, hablamos de cómo los estereotipos de género han hasta modificado y moldeado nuestros deseos, Miguel, ¿no? O sea, nuestro deseo, hay una división sexual del deseo, de lo que las mujeres y las personas quieren ser a partir de los estereotipos de género, cortando posibilidades a todos, nos cortan las posibilidades a todos, todas y todes cuando aplicamos los estereotipos de género. Hemos visto cómo las mujeres sudan más a la hora de mostrar sus deportes, no solo sudan la camiseta como todos los jugadores de fútbol, la selección femenina de fútbol en Argentina, sino que además la suda para conseguir el presupuesto para poder jugar, más allá del resultado deportivo, ¿no? Y así hemos hablado de violencia, hemos hablado hemos hablado de Mariel Franco, o sea, redondea, Vicky, que estamos en el horario de noticiero. Exacto. Dale. Es muy difícil, pero bueno, redondear. Pero en suma, lo que yo quería decirles, o sea, o transmitirles al final, es que falta mucho y se puede hablar muchísimo sobre esto, pero la realidad es que se va a caer,
vamos a levantarnos, vamos a caminar, vamos a marchar, vamos a llorar, vamos a abrazarnos, vamos a volver a estar en el Centro de Escena en 2019. Vamos a tener un nuevo encuentro nacional de mujeres que esperemos que sea plurinacional, como están pidiendo las compañeras indígenas y las compañeras afro acá en la Argentina. Y esperemos, vamos a volver con esta columna, no durante el verano, pero sí esperamos en marzo de 2019. Así que, bueno, por lo demás, vamos a tener durante todo el verano mostrar las noticias en nuestro sitio, en Mujer Coyuntura, @mujercoyuntura en Facebook y en Twitter. Y ahí van a encontrar también en esta columna todos los links y los enlaces de todas las columnas del año. Excelente. Vic, te agradecemos muchísimo, te felicitamos por lo que han sido no solo la columna de hoy, sino todas las del año, y bueno, te deseamos desde ya el mejor año para el que viene, y lógicamente te vamos a estar esperando en tu habitual encuentro de una vez o 2 veces al mes, los martes. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a Comercio Exterior Siglo XXI por este espacio. Magnífico. Ha sido Vic Molnar, nos vamos ya al intervalo noticioso y publicitario de la radio. Nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy 18 de diciembre del 2002. Los actualizamos, en estos momentos está River empatando 2-2, el Piti Martínez ha errado un penal, y ya ahora sí estamos con equipo completo, aquí hablando de equipos, Claudia y Héctor se han sumado a la mesa. Hola. Y lógicamente vamos a intentar ver si podemos, con la comunicación que tenemos pendiente, hemos buscado, ¿no es cierto?, luego de la primera hora, donde hemos hecho el editorial primero, comentamos la actualidad del comercio exterior hoy, y luego tuvimos la última columna del año de Vic Molnar, y dijimos en la apertura, en el editorial y luego, que íbamos a intentar comunicarnos con José Luis Ceteri, que es el principal especialista de la temática PYME y comercio exterior. Y bueno, lógicamente nosotros, ¿por qué buscamos esto? Ustedes recordarán que yo les comenté que habíamos hecho eje en el análisis de economía real, ¿no es cierto?, en el encuentro del Savoy, en la particularmente difícil situación que viven las pymes argentinas y el empleo, ¿no es cierto?, que no pueden esperar ni a que se produzca la reactivación, ni a que haya nuevas elecciones, y por lo tanto que había que buscar algunas propuestas que fuesen importantes. Dentro de esas, la situación que se está dando en muchas pymes es que me plantean, inclusive, es o pagamos diríamos, lo que es el aguinaldo, o pagamos los impuestos. A ver si nos está escuchando José Luis. José Luis, ¿estás allí en línea? Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, José. Igualmente, gracias por llamar. Bueno, yo comentaba que el viernes pasado, básicamente a partir de una situación que habíamos tenido con las industriales pymes argentinos que hicieron una presentación en el Congreso, etcétera y demás, tocamos como prioridad, ¿no es cierto?, la situación que están viviendo las pymes, y dentro de ese marco, una de las quejas que está habiendo es la cantidad de intervenciones que está haciendo la FIP en relación a diríamos, situaciones judiciales ya que se están planteando por atrasos, ¿no es cierto?, en cumplir con las obligaciones impositivas, y de alguna manera queríamos, yo sé que vos caminas mucho el país, además de tus cargos docentes, de los libros escritos, etcétera, además estás muy en contacto con las pymes hoy, y nos gustaría que me describieras primero el cuadro de situación que se está viviendo en relación precisamente a la temática impositiva. Sí, Miguel, es correcto lo que vos comentabas y la atención que ustedes le están brindando al tema, digamos, ¿no? Uh-huh. En realidad, el gobierno está haciendo bien las cosas en cuanto a mirar la macro, digamos, claro, ¿cierto? Pero me parece que se está desatendiendo la micro. Uh-huh. Y con esto quiero decir lo siguiente. Yo sacaría de su despacho a 10 funcionarios uh-huh. Un día temprano, y los llevaría con una combi a visitar
10 pymes de la provincia de Buenos Aires. Ojo, para no ir muy lejos, se podría ir a todo el país, digamos. Sí, pero que vayan al Gran Buenos Aires, por ejemplo. Exactamente. Y ahí, estando un rato con las empresas, los empresarios son los primeros que te van a sintetizar el problema que tienen, digamos. Entonces, a la vuelta de ese día, pues se perdería un día nada más, no más que un día. A la vuelta yo creo que tendría muy definido qué hacer, digamos, con la micro en cuanto a las pymes. Te doy dos ejemplos. Son muchos, ¿no? Pero además de los problemas de financiación, los problemas de cobranza que se está teniendo, los problemas de caída de ventas, aumento de tarifa, bueno, todo ese combo. Además de eso, vamos a cuestiones prácticas, porque ya nos quedamos en grandes títulos y no sabemos cómo bajarlos. La ley Pymes en su momento autorizó que el IVA se pague a los 90 días del vencimiento original. O sea, lo que yo facturo hoy, en el mes de diciembre, el IVA recién lo tengo que ingresar en el mes de marzo. Eso en su momento causó un desahogo que duró los primeros 2 meses, digamos. Hoy, que está hecha que digamos que está nuevamente el círculo, la cuestión, la realidad es que todos los meses las pymes se encuentran con que tienen que pagar el IVA, la posición de IVA. Claro. Incluso a pesar de no haberlo cobrado, porque en realidad no todo el mundo cobra 30, 60. Hay empresas que cobran a más plazo, digamos, ¿cierto? A más tiempo. Entonces tienen que ingresar un IVA que muchas oportunidades no lo han cobrado, te genera un ahogo financiero muy grande, es un problema muy serio. Entonces vos me decís, bueno, Macanudo, pero ¿por qué no lo financian? Porque hay planes de pago que tienen las FIBA habilitados. Pero bueno, no se financia porque para acceder a ese beneficio original de aquel año, digamos, de poder pagar el IVA a los 90 días, la condición era que el IVA se pague en una sola cuota, sea al contado. Así es. ¿No? A los 90 días. Entonces, yo creo que hoy, no te digo muchas cuotas, pero por ahí, otorgándose un plan de pagos especial para este tema, de 3 cuotas, aunque sea, con interés, como el que cobra la FIFA actualmente, digamos. No muy grande el plan de pago, sino 3 cuotas, digamos. Eso ayudaría a las empresas a poder salvar esta cuestión, que hoy está siendo una cuestión complicada, porque si no pagan el IVA a los 90 días, se les cae el beneficio que tienen de las pymes, que es muy importante. Claro. Entonces es una medida, te diría que vital. Otra medida para que un poco, digamos, los funcionarios salgan de su escritorio y vean la realidad, hubo un decreto el mes pasado para 3 sectores, el sector de calzado, el textil y la marroquinería, que fueron sectores muy dañados en todos estos años. Así es. Hubo un decreto en donde el Poder Ejecutivo autorizó a computar 12.000 pesos por cada empleado de reducción de contribuciones de seguridad social. ¿No? O sea, para sacar las caras sociales, no todas las contribuciones patronales, se deduce del sueldo del empleado 12.000 pesos y sobre eso aplica el aporte, la contribución. Eso es un plan que hoy está vigente, pero empezó en forma, digamos, sectorial, de menor a mayor. Estos 3 sectores. Claro, hoy lo tienen vigente con 2.400 pesos. Claro. Para estos 3 sectores que están muy dañados, el decreto, que es muy bueno y favorable, autorizó a deducir el total, lo que se iba, digamos, a provocar de beneficio hasta dentro de 5 años. Se anticipó ese beneficio. Esto salió en noviembre, digamos, no a fin de mes, salió, digamos, mitad de noviembre. Y ya regía con los sueldos de noviembre. Sin embargo, la medida, digamos, las caras sociales tuvieron que pagarse igual, de la misma manera, sin reducción, porque no estaba implementada la medida. Entonces, yo te doy 2 casos, te puedo dar, no sé, una lista de muchísimos casos, pero creo que con cuestiones menores y prácticas y concretas, no estar hablando, digamos, que está bien que se haga, del tema de los aranceles, el tema, que digamos, de facilitar a las pymes créditos blandos, cuestiones que son por ahí más complicadas, digamos, ¿no? Que se pueden modificar, pero con cuestiones chiquitas, diarias, se podría ayudar a las empresas. Te cuento que... Pero para eso... Te cuento que Industriales Pymes Argentino lo que pedía era que por 180 días hubiera una demora o una prórroga en las ejecuciones que estaba habiendo. Otro tema muy importante. Contame. Sí. Porque en realidad, digamos, la FIP en su página tiene el registro del incumplimiento al instante, digamos. Y una vez que lo registra, te intima, y una vez que te intimó, si no tenés plata, te embarga, digamos. Sí. Entonces, hoy están en un cuello de botella las empresas chicas.
Claro. Entonces, bueno, por eso es un caso concreto, te das cuenta de lo que ustedes comentan, el tema de las ejecuciones, la suspensión, es otro caso concreto. Pero bueno, lógico, para eso, ¿qué hay que hacer? Habría que organizar una combi. Te digo que no sería un día perdido, para mí sería un día ganado. Claro. Ir a 10 empresas al azar y sacar de ahí la problemática, 10 puntos de la problemática ya de las pymes. Esas cuestiones no van a perjudicar o van a complicar el déficit fiscal más. Al contrario, yo creo que van a producir que las empresas estén más desahogadas, puedan vender más y con esas ventas recaudar más inclusive, digamos, ¿cierto? Pero bueno, por eso digo, habría que atender un poco más la micro, ¿no? Además de la macro, no tan solo la macro, digamos. Coincido totalmente con vos. Sí, yo lo que noté es que me llamó mucho la atención que pese a que todos tenemos en claro de que a lo mejor el principal problema que hoy tienen las pymes es la falta de mercado, ¿no es cierto? O sea, la recesión, sin embargo, que como primer punto colocaran de parar las ejecuciones, me llamó fuertemente la atención, ¿no? Sí, porque en realidad hoy hay que apagar el incendio que es este. Claro, después el tema del mercado tampoco es instantáneo. Vos con una medida podés modificar un poco, mejorar un poco el tema económico. Pero eso tenés que tocar la macro, y la macro hasta que llegue tarda un poquito, digamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay otro tema, te doy, digamos, por ejemplo. Desde la década del 2000, el año 2000 casualmente, por la crisis vivida en esa época, a las sociedades, incluidas las pymes, todas las pymes, se les exige que el primer anticipo del impuesto a las ganancias, o sea, después del cierre, eso vence, por ejemplo, cierre de diciembre, el primer anticipo vence en los meses de junio. El primer anticipo significa un 25% del impuesto del año pasado. Claro. Así en forma, digamos, se determina de oficio, digamos, no el impuesto. Hoy, las empresas que miran para adelante, no van a vender lo mismo el año pasado o el año anterior, digamos. Entonces, las empresas tuvieron que pagar un anticipo sin digamos, tener un resultado del año siguiente parecido al del año anterior, digamos. Sí. Y es mucho el desembolso ese del 25%. Entonces, yo no digo eliminar los anticipos, pero sí hacer como era antes, que eran 11 anticipos del 9%, entonces todo se prorrateaba mejor en el ejercicio. Entonces te digo, hay 10 medidas, no es mucho más. 10 medidas que las empresas a empezar a respirar un poquito. Lógicamente después vienen las cuestiones de fondo. Claro. Mejorar el mercado, modificar, digamos, las tarifas, no sé. El tema de los aranceles, que es tu especialidad, y bueno, todo el tema, digamos, que ayuda, pero no da una respuesta inmediata. Es claramente para la emergencia. Esto ya no estamos hablando de un acuerdo para el desarrollo y el progreso, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando ya de una situación de emergencia que hay que intentar resolver con medidas como estas 10 que vos estabas planteando muy rápidamente. Sí, ¿no? Decir 10, no sé, qué sé yo. Sí. Bueno, y eso no va a producir, al contrario, yo creo que se va a ayudar a las pibas a que empiecen. Y además ahora viene, para muchas empresas son complicados, para muchos no, para otras, digamos, relacionadas con el tema turístico, digamos, de la temporada, digamos, es la mejor época, pero para otras empresas vienen 3 meses muy difíciles. Sin duda. O sea, esto empieza a caminar, a levantar recién en marzo, digamos. Sí, claro. Mira, hay que pagar los sueldos, las tarifas, etcétera. Sí. José Luis, te vamos a estar molestando seguramente el año que viene, y ojalá podamos revertir esta situación en la línea de la que vos lo planteaste recién, ¿no? Te mandamos un gran cariño. Sí. Bueno, gracias y felices fiestas para todos. Por favor. Un abrazo. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban, José Luis Eteri, un especialista, posiblemente el mayor especialista en pymes e impuestos, y hemos tenido la suerte de tenerlo en estos últimos programas del año. Muchísimas gracias. Vamos ya a tomar una definición en relación a la fecha de hoy, así que vamos a pedirle a Claudia que nos diga qué tiene preparado para esto. Tengo preparado un tema muy especial, buenas tardes, Muy buenas. Y le voy a pedir a Aníbal que nos ayude, a ver si lo podemos escuchar. Va Pensiero, del coro de Nabucco de Verdi, de esta ópera, que canta la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida del templo de Jerusalén.
y habla de la nostalgia por la tierra natal. En cualquier momento iba a aparecer la frase, y creo que ya apareció en la canción, sí. Oh patria mía tan bella y tan perdida, oh recuerdo tan querido y tan fatal. ¿Y por qué mencionó todo esto? Y bueno, porque son migrantes. Ellos estaban emigrando, buscando otra tierra donde poder vivir y ser felices, y porque hoy 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, por eso le dedicamos Va Pensiero, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2000, o sea, hace muy poco tiempo. ¿Y en qué se fundó para eso? Y en que el número de migrantes es cada vez mayor, van vagando por el mundo, y declara como objetivo proteger plenamente los derechos humanos de todos los migrantes y asegurar el respeto y las libertades fundamentales de todos ellos. ¿Pero por qué migran los pueblos? Y bueno, para superar la adversidad y buscar una vida mejor. Y esto lo hemos vivido nosotros en nuestro país a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que son los años de mayor flujo inmigratorio europeo. Y las corrientes inmigratorias contribuyeron a configurar el mosaico cultural que hoy conforma nuestra sociedad. Nosotros todos somos descendientes de inmigrantes. Así que descendemos de los barcos. Exactamente, descendemos todos de los barcos. Sánchez, Zavala, Ponce. El modelo ideológico que apuntó al cambio de la sociedad a fines del siglo XIX y XX está fundado en los escritos de Juan Bautista Alberti. No sé si se acuerdan que decía gobernar es poblar. Sí, claro. Y decía también que el mal argentino se basaba en que en ese territorio escasamente poblado era el que causaba el mal argentino. Y también se sustenta en las palabras de Domingo Faustino Sarmiento, que habla de la inmigración, lo importante que es para civilizar, ¿no?, la tierra y blanquear la raza. Entre 1875 y 1914, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, más de 5 millones de extranjeros cambiaron la fisonomía de la Argentina. Y en 1876, Nicolás Avellaneda aprobó la Ley de Inmigración y Colonización que otorgaba ciertos beneficios a los pueblos recién llegados. ¿Qué les daban? El pago de estadía, la entrega de materiales de labranza, tierras y traslados, pero no se aplicó. Pero a pesar de eso, fue disparador de sucesivas oleadas inmigratorias. O sea, a partir de eso se estimularon a los demás pueblos para que llegaran a la Argentina. Claro. Era como, y bueno, el paraíso que los esperaba. Las primeras colonias se establecieron en Entre Ríos. Sí. Hay una colonia también, la judía, que se estableció especialmente en Entre Ríos. De ahí es el libro Los Gauchos Judíos. Exactamente, de Alberto Gerchunov, que se filmó también por Jussi, ¿no?, una película. Pero también se ubicaron en Santa Fe y Buenos Aires. Llegaron franceses, suizos, alemanes, galeses también, sirio-libaneses, árabes, pero en mayor medida españoles e italianos, quienes hacia 1880 constituían los 2/3 de la población extranjera. Gran parte de ellos se instaló en la región pampeana, aunque la mayoría prefería trabajar en las grandes obras públicas que se iniciaban en Buenos Aires, los grandes palacetes, las calles, las avenidas. Pero la crisis del 90 y el año el año de la Revolución del Parque se los empujó hacia el campo, así como que llegó un momento que se acababan las tierras, ¿no?, para distribuir. Pero pasemos a la actualidad. En el siglo XXI también tenemos que hablar de migrantes, porque en tiempos de globalización y de avances en las comunicaciones y el transporte se incrementó muchísimo el número de personas que abandonan sus tierras en busca de un mejor destino. En septiembre de 2016, la Asamblea General aprobó un conjunto de medidas sobre los desplazamientos de migrantes y refugiados, donde reafirman la importancia de la protección internacional de las personas y subrayan la obligación de los estados de brindarles contención. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 25 millones de personas nacidas en países latinoamericanos y caribeños residen fuera de sus países de origen. Estados Unidos recibió durante la década de los 90 7 millones de inmigrantes procedentes de América Latina y el Caribe, y fue el primer receptor, no el principal receptor. Y durante la primera década del 2000, el flujo migratorio de la región viró hacia Europa, especialmente España. Bueno, sabemos que en el 2000-2001 muchos de nuestros conocidos y familiares han emigrado a España. País que aglutinó la tercera parte total de inmigrantes, y el número aumentó al 28% actualmente, especialmente los provenientes de Latinoamérica, Venezuela, Colombia y la Argentina, pero también no nos olvidemos de Marruecos y Rumania. En la Argentina,
en lo que va de 2018, los venezolanos pasaron a liderar la ola migratoria. En los últimos 3 años llegaron a 70.000, y huyendo del régimen de Maduro, ¿verdad? Y desplazaron así a paraguayos, chilenos, bolivianos, peruanos y colombianos. Y según un informe de Dirección de Migraciones, en los primeros 6 meses de 2018, los venezolanos radicados en la Argentina constituyen el 25% del total de los inmigrantes. Otros países elegidos por los venezolanos son Colombia, Estados Unidos, España y en menor medida Chile, Ecuador, Brasil y Perú. En octubre y noviembre de 2018, la caravana migrante de Honduras, El Salvador y Guatemala, que escapaba de la violencia y la pobreza, ha provocado una crisis humanitaria importantísima, ¿no? Cada año, unas 450.000 personas huyen de sus países hacia Estados Unidos, porque piensan que ahí van a encontrar mayor seguridad. Pero pensemos que tenemos a Donald Trump como presidente, ¿no? Que se ha empeñado en construir un muro en la frontera con México. Y durante su campaña presidencial insinuó que la cifra de extranjeros no autorizados residentes en el país podría superar los 30 millones. De modo que aún ahora está tratando de negociar con México la deportación de estos migrantes. También Francia tiene lo suyo. Hay un endurecimiento de la política migratoria, ya que Emmanuel Macron no establecerá ningún centro para los inmigrantes provenientes en su mayoría de Argelia y Marruecos, y ahí está el problema. Por otra parte, el 90% de los alemanes también pide la expulsión de los migrantes ilegales, los cuales proceden de Polonia, Turquía, Rusia y Kazajistán. Ahí también está el problema, por eso están como reticentes a abrirles las puertas, como nosotros en otro momento. No, y actualmente también, que abrimos las puertas a todos. Con respecto a Italia, durante los primeros años del siglo XXI, entre los extranjeros se afincaron los marroquíes y los albanos, que crecieron hasta llegar a 450.000. La desesperación por la crisis en varios países africanos la lleva a personas a subirse a los botes y poner en riesgo sus vidas. Recordarán ustedes que hace no tantos años hubo varios naufragios, ¿no? Y muchos sobrevivieron, los llevaron a Italia y allí podían solicitar la residencia legal o la protección en cualquier país de la Unión Europea. Bueno, volviendo a la actualidad, también hay 60 millones de chinos viviendo fuera del país, no en la Argentina, fuera del continente, pero fuera de su país. Del continente. Y según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, este es el dato, dice que hay 60 millones. Los sitios preferidos por los ciudadanos chinos son Hong Kong y Estados Unidos. Pero en cuanto a Latinoamérica, eligen Brasil y la Argentina. Y hacia fines de la década del 80 y los principios del 90, no sé si recuerdan ustedes que el gobierno argentino, Menem, reconoció la existencia de una migración nueva dentro de la que se encontraba la proveniente de los países de Europa del Este, de la ex Unión Soviética, China y Corea. Sea porque huyen de conflictos bélicos, privaciones económicas, derechos humanos cercenados, la gente cruza a diario las fronteras en busca de una vida digna. También los desastres naturales influyen la miseria, el hambre, la violencia tribal y el narcotráfico, que son las causas que inciden en los grandes desplazamientos migratorios. América Latina es la tercera región con más desplazados del planeta. Después sigue Medio Oriente y África. O sea que la comunidad mundial debía abordar esta problemática. Porque frente a las oleadas migratorias también crece la xenofobia. Porque cuando hace 70 años se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos, parecía que la xenofobia y el racismo estaban sepultados para siempre. Hoy son instrumentos utilizados incluso para un negocio electoral, ¿no? O sea, negocian con esto. Bueno, y yo quería cerrar con unas palabras que las hice propias, que es el director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la UTREF, que es Lelio Mármora. Lelio, que anterior fue el director de la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones. Exactamente, y es un gran defensor de la ley de migraciones. Y me gustó mucho la frase que la quería decir. Decía, todos venimos de África, lo que pasa es que nos fuimos destiñendo. Somos todos somos hermanados en la miseria. Somos todos africanos. Muy buena columna y el hecho de habernos metido con este tema que además origina
en muchos lugares cambios de políticas, porque Claro. cambios No, en, por no sé, supuesto. miremos acá al lado nomás, ¿no? El discurso de Bolsonaro es un discurso Exactamente. vinculado también a estos temas. Y sí. Héctor, ¿qué No. hacemos con columnas de hoy? Ahora vamos a la columna, pero Claudia mencionó dos cosas a las cuales me gustaría tratar de hacer algún aporte. A ver. Mencionó a Trump, Sí, claro. y bueno, y lo que está pasando en la frontera con los migrantes, con la gente que está sufriendo con esa nanita muerta y demás, Ujú. que ha potenciado el drama. Sí, claro. Pero un personaje no menos inquietante es Matteo Salvini, el italiano. Sí, claro. El vicepresidente y ministro del Interior, el Que además líder dicen de que la es uno Liga de los que más Norte. mide. ¿Cómo? Uno de los que más mide. Claro. Sí. Y fíjate vos, ¿no? Es el impulsor de la nueva ley de migración, donde los migrantes ven recortados los accesos a las solicitudes de Sí, claro. asilo Sí, claro. y paralelamente se amplían las posibilidades de revocar su protección. Ujú. Y la otra cosa es que mencionó a Gorchunov y a los gauchos judíos, ¿no? Ese libro que escribió este argentino de origen lituano-judío, considerado el padre de la literatura judía, ¿no? Ajá. La literatura judía latinoamericana, Sí, por sí, sí, supuesto, sí. ¿no? Se publicó en 1910 en homenaje al centenario de la Revolución de Mayo. Y esta es una obra que de alguna manera se la considera un salmo a la integración de los inmigrantes judíos en la cultura argentina. Recoge muchas cosas interesantes, estampas, relatos y demás. Y para la enciclopedia judía, en la primera obra latinoamericana que da cuenta de la emigración al Nuevo Mundo, así como la primera de valor literario escrita en español por un judío en los tiempos modernos. Mirá vos. El libro ocupa el puesto número 35 del canon judío entre las 100 mejores obras de la literatura judía moderna. Sí, 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 sí. Así que no quería dejar pasar esto, que me parece un lindo complemento para la excelente columna de Claudia Así es. que nos acaba de brindar. Mira, pasan muchas cosas y vamos a irnos refiriendo porque, con relación a sus marcas, por supuesto, Sí, sí. que hay una palabra que cada vez se va a ver con mayor frecuencia, eso de reinventarse. Se están reinventando las tabacaleras, que cambia el concepto. Y yo estaba pensando por asociación el tema de los relojes. Yo tengo un reloj aquí, también está un reloj en el smartphone, en el teléfono Obviamente. celular. Y pensar que la gente de vinculadas a los teléfonos suizos se encontraba con un problema, ¿no? Que en un momento dado los japoneses inventan el teléfono digital y que con $1 cumplían la función esencial de un teléfono. Es decir, ¿para qué sirve un teléfono? Para dar la hora. Bueno, nosotros fabricamos un teléfono digital exacto que da la hora y cuesta $1. Gran revolución en Sí, el claro, tema de claro, los suizos. además, ¿Y qué hacemos con la industria? El monopolio Entonces que había lo en que Suiza. pensaron fue, en primer término, ¿cómo administramos la retirada? Contratar un CEO para que, bueno, a ver este negocio, cómo lo vamos desarmando sin que sea una catástrofe. Claro. Pero el tipo dijo otra cosa, no, ¿por qué lo vamos a desarmar? ¿Por qué no lo vamos a potenciar? Y así empezó otro concepto de la industria del teléfono, donde ahora es un artículo hasta de lujo. Y la industria se potenció enormemente, y vemos las revistas que salen avisos, anuncios de teléfono. Entonces el tema de la reinversión es permanente. El asalariado se tiene que reinventar, ¿no? La otra vez conversaba con un lustrabota en Diagonal Norte y Florida, tipo, no, ¿para qué viene? ¿Cómo es todo esto? Todo para mal, dice, ¿no? El progreso es todo para mal, y los trabajos, y lo otro, y digo, mire, esta es una cuarta revolución industrial y a la cual no se puede evitar. Absolutamente. Y lo que queda ahora como necesidad es el hecho de que va a haber que inventarse el trabajo y a ver qué se hace con la mano de obra desocupada, porque los robots son más eficientes, hacen las tareas repetitivas, trabajan las 24 horas, no tienen cargas sociales, no tienen indemnización, no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen jubilación. Y el hombre me miraba azorado. Digo, usted mismo se ha inventado un trabajo, ¿no es cierto? Y claro, dentro de su limitación el hombre dice, yo puedo ilustrar. Claro. Y él se inventó ese trabajo.
Y es un poco el concepto. Por eso de reinventarse tiene que ver con cosas que vamos ir viendo cada vez más seguido. Yo estaba deteniéndome en una información bastante novedosa que tiene que ver con un banco. Uno que antes se imaginaba un banco que una institución sólida que tenía edificios sólidos con puertas inviolables y todo. Bueno, eso va desapareciendo, los bancos van a ser digitales y demás. Ya se está pensando, bueno, de hecho en muchos establecimientos actúan como cajero automático, dice, necesita efectivo, pagás tu cuenta y en un supermercado, en farmacia, necesita efectivo, ¿no? Y ahora algunos bancos van a poner pequeños banquitos en lugares públicos, así como un supermercado y demás. Pero fíjate vos qué es lo que acaba de implementar el Banco Santander aquí en Buenos Aires. A ver. El Banco Santander Río inauguró su primer World Coffee. Ah, sí, lo he visto. Ahí está en la avenida Santa Fe, y se trata de un nuevo concepto en relación con el banco y la comunidad. Claro, otra de las cosas que nosotros vemos con relación a los bancos es el horario absurdo, ¿no? De 10 a 13. Y no se te ocurra llegar 2 segundos después de las 15 que está la puerta cerrada y no te abren ni de casualidad. ¿Y cómo es eso? Bueno, por un lado te impulsan a la banca virtual y por otro lado te plantea el asunto y dice, pero qué absurdo, en la hora en que la gente está más ocupada, trabaja, en la hora en que la gente está más disponible para hacer el trámite, no trabaja. Bueno, eso se está reviendo y el Banco Santander Río se le ocurrió crear espacios de coworking. Algo parecido, porque recibimos la invitación con Claudia y vamos a experimentar, está haciendo Martín Mercado en la agencia Mercado Bacán. Dice, venga, acá hay un lugar de coworking, ¿por qué no vienen? Y yo pensé en vos, digo, bueno, por ahí yo lo voy a explorar, si el asunto es bueno, digo, mira, a lo mejor nos mudamos ahí para empezar a hacer negocios y trabajo de producción. Esto del Banco Santander tiene una particularidad, es un espacio abierto a todos, a clientes y no clientes. Bien, ese es un buen concepto. Y es un concepto de captación, ¿no? Absolutamente. El horario de atención, de lunes a viernes de 8 a 20. Bien. Con el tiempo yo creo que esto se va a extender también a los fines de semana, ¿no? Porque la vida sigue, ¿no? Y con un anuncio, la próxima experiencia será en Córdoba. Ajá. La idea del banco es atraer al público joven, fundamentalmente, emprendedores y empresarios y pymes. Bien. Ahí apuntado, dice, acá hay algo. Acá hay algo para hacer negocio, para que el banco se expanda, para que el banco tenga esa relación con la comunidad. A mí me pareció fantástico el tema y la idea, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Teniéndose el lugar de espacio común para trabajar, se pueden generar espacios nuevos de negocio. Por supuesto. ¿No? Y el banco dice, bueno, nosotros vamos a poner el personal del banco a su disposición, a la gente que viene a trabajar aquí. Esto lo está instrumentando aquí una persona que yo supongo que por el apellido y de dónde viene es brasileña, Silvia Tenaciña, que está a cargo del proyecto y que ya se está expandiendo rápidamente en España y Brasil. Y aquí no termina la cosa. A ver. Está metido Café Martínez. ¿Por qué? Porque el espacio lo integra. Es más, ya Café Martínez, que hace ¿cuánto? 30 años, 40 años, un asturiano empezó vendiendo café, lo molía, lo empezó a vender, mirá dónde se desarrolló la cosa, después vino la generación que lo siguió, la expansión y la franquicia. Bueno, Café Martínez está instalado allí, ya creó un blend especial. ¿Y cómo se llama el blend? Santander. Muy bueno. Pueden reservar salas para coworking, tienen wifi libre y gratuito para cualquier dispositivo, descuentos y beneficios con la tarjeta del banco, isla con servicio de banca digital, entrega de tarjetas en el momento y la posibilidad de operar por cajeros automáticos con límite de extracción de hasta 50.000 pesos, fruto de la inflación por otra parte, ¿no? Y a partir de marzo, y como diciendo como si todo esto fuera poco, van a implementar charlas y eventos pensando en emprendedores. Bien. Atraen gente. Y acá, bueno, vamos a apostar al futuro, vamos a apostar a los nuevos negocios, vamos a apostar a los emprendedores. Es más, tiene un plus. En este momento, si uno va así, hasta puede descargar
en sus aparatos, joyas de la literatura gratis por celular. Completito. ¿No? Qué Mirá bueno. vos, Ahora, si qué es linda exitoso, manera de reinventarse, ¿no? De reinventar un producto como es un banco. si es exitoso, no quita que otros bancos también lo sigan. Bueno, yo he visto ahí pegado al Automóvil Club, en la esquina del Automóvil Club, sobre el Libertador, que el Galicia está haciendo lo mismo con café. Me imaginé. Con café, Me imaginé Galicia, y bueno, después van a aparecer otros bancos, Sí, no solo los privados, sino después van a querer competir nación, ciudad. Y no me extrañaría que esto ya en alguna parte del mundo esté más generalizado, no me extrañaría. En Brasil más que acá Más y que en acá. España también. Claro. Pero hay un nuevo concepto. El mundo cambia, las cosas cambian. Obviamente. Fíjate hasta qué punto. Hay un nene de poco más de un año que ganó 2 Martín Fierro. Acaba de ganar 2 Martín Fierro. Que es Mirko. El famoso Mirko Webe, que es el hijo de Marley, ¿no? Sí, claro. Que bueno, contrató un vientre subrogante y bueno, tiene su hijo. Este bebé de poco más de un año, que ya está en el libro Guinness por un montón de motivos, claro, entre ellos sí, los claro. premios, tiene 2.400.000 seguidores en Instagram. Sí. Recibe más de 500 comentarios y más de 1.000 likes. Bueno, y ganó, como te decía, el premio Martín Fierro Digital, Rey de Reyes, y el de Oro, que es el máximo, ¿no? ¿Pero por qué? Por esto, porque en las redes tiene este nivel de aceptación. Un padre publica fotos, publica cosas, viaja con él, todas esas cosas, está en el libro. Es el bebé más viajado. Entre otras cosas. Entonces acá tiene el récord de millas. Es el bebé que tiene el récord de millas. Y otra chica que viene abriéndose paso, un poquitito más chica, el otro día acaba de cumplir 1 año, si su padrino Polino. Matilda. Claro, Matilda. Dice, milagro, porque la nena se podía parar y todas esas cositas, pero el día del bautismo empezó a caminar. Se largó a caminar en el momento del bautismo. Recordá quién es Matilda, que es la hija de... Así de Luli, de Luciana Salazar. Claro. Que tiene una millonada de seguidores, recibe más de 5.000 likes por foto. Bueno, esto es toda una nueva tendencia donde muchos papás, incluso desconocidos, están subiendo las cosas, las fotos de los nenes. Parece que se ha convertido en una tendencia. Se han convertido en una tendencia, tremendo, sí. Lo que parece ser también una tendencia es el interés por la radio. Fíjate que yo recuerdo que había un chiste que se decía, bueno, en un momento dado estaban los periódicos, cuando aparece la radio, aparecen los informativos, otra cosa, y dice, bueno, esto va a matar a los diarios de papel. No pasó. Después llegó la televisión y dice, la televisión va a matar a la radio. Y no pasó. Había un chiste que decía, no, nunca la televisión va a poder matar a la radio porque con los televisores no se pueden hacer paquetes, no se pueden mover cosas. Bueno, era una humorada. Pero lo cierto es que la radio está más viva que nunca. Sí, claro. Tengamos en cuenta, por ejemplo, mirá vos, Santa María, Víctor Santa María, el titular del sindicato único de trabajadores de edificios de renta y horizontal, el SUTEN, o sea, el líder de los porteros, como dicen algunos, y el encargado de edificio, como dicen otros, es el que maneja el Grupo Octubre. Acaba de comprar otros medios. ¿Cuál? Bueno, la Sociedad FM del Barrio, se llama así, SRL, titular de las frecuencias FM 94.7 y 93.9, esta última sola por web, conocidas como FM Palermo 1 y y FM Palermo 2, que se abrieron pasos sin ninguna duda en un par de años, ¿no es cierto? Bueno, además Santa María es el presidente del PJ porteño, ¿no es cierto? Y está un poquito golpeado en algunas cosas porque la Unidad de Información Financiera, la UIF, lo tiene ahí con la lupa puesta, porque denunció operaciones sospechosas en Suiza. Él de repente dijo, no, ¿cómo? Tengo 7 millones de dólares. No sabía. Sí, me acuerdo. Se me pasó. La plata que deben manejar, que es el único país del mundo que los sindicalistas manejan tanta plata, y el único país del mundo donde hay tantos millonarios sindicalistas, ¿no? Absolutamente. Que creo que tiene alguna relación con que también es el único país del mundo donde los sindicatos manejan las horas sociales. Yo ahora estoy viendo, por ejemplo, un gremio como el de pastelero, ni siquiera de panadero, de pastelero. Pasteleros. Bueno, tiene un lugar que nosotros conocemos en la calle Sarmiento, que tiene
una linda confitería con productos, tiene un sanatorio que acaba de inaugurar, todo, pero nada, tiene una estética hermosa, ya tiene una escuela de pastelería, y todo es un edificio de muchos pisos. Fíjate vos qué significativo. Bueno, acá tenemos al amigo Santa María manejando más medios, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Actualmente tiene página. Claro, tiene la 750 AM. Tiene Malena 89.1, que está vinculada a la música popular del tango. El diario Página 12, el portal Diario Z, la revista Caras y Careta y Planeta Urbano. ¡Epa! ¿No? Fuerte. Esta última FM parece que la van a volcar al deporte. Van a hacer, van a buscar, por un lado, gente que quedó un poco en banda de Radio de Rivadavia, entre ellos Germán Sosa. Sí. Ahora, en el tema de deporte, la principal figura es nada más y nada menos que Gonzalo Bonadeo, ¿no? Y esto mezclan con la 750M, y en la nueva radio va a haber espacios para Boca, para River y para Racing. Para programas dedicados. Un programa como acá, el anterior a este es un programa de Banfield. Y a Bonadeo lo va a reemplazar en la 750, con motivo de la selección, una figura periodística conocida tuya, que es Gisela Marciota. Mira vos. Pero aquí no paran las cosas con las radios. La radio sigue abriéndose camino. ¿Quién se va a instalar y está ajustando todos los detalles? Y te digo que es para tener muy en cuenta la CNN. Sí, claro. CNN va a inaugurar en el mes de febrero la radio CNN Radio Argentina. Ajá. ¿En qué frecuencia? La 950 AM, es decir, la tradicional Radio Belgrano. Bien Belgrano. Fíjate vos los nombres que se barajan hasta el momento. A ver. De 7 a 10 estará José Antonio Gil Vidal, Pepe Gil Vidal, que es el actual conductor en TN, en la segunda mañana. Bueno. Sí. En la segunda mañana de 10 a 13:30, Luis Majul. La pucha. En el regreso de 16 a 19, Juan Padovsky. De 14 a 16, un magazine, apuntando al espectáculo, Ángel de Brito. Un resumen deportivo, que es una tira que va de 13:30 a 14, que lo va a juntar con TNT Sport, a cargo de Hernán Castillo. Se habla de la posibilidad de Nelson Castro con un ciclo los domingos con programación del Teatro Colón. Y se menciona como noteros estrella a Jessica Bossi, que va a tener mucha repercusión en Mitre, Jonathan Viali, que está en español, y Marcelo Longobardi. Si arman estos equipos, te digo que ya están en CNN televisivo, claro, está tanto Viale como Longobardi. Claro, entonces van a extenderse, te digo, si yo fuese Radio Mitre, líder absoluto, me preocuparía. Me estaría empezando a preocupar. Claro. Yo creo que hay un tema que no tiene que ver con los medios, sí, pero en alguna medida sí, porque han invadido un medio. Yo creo que vos te querrás referir, si no lo hiciste hasta ahora, a Grabois. Grabois, no he tocado el tema. Bueno, ¿qué ha hecho este muchacho? Ayer se apareció con gente de su Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. Así es. ¿A dónde se fueron? A Canal 13. Sí. A gritar contra ENACOM por excluir y discriminar esas señales. ¿Qué señales? 2 señales que tienen ellos, que es Barricada TV y Pares TV. Fíjate vos que Barricada TV tiene una particularidad. Está aceptada, el gobierno la habilitó porque, digamos, este gobierno, no el anterior, le dio licencias para emitir a las emisoras comunitarias. Comunitarias, exactamente. Y más, no solo eso, sino que por concurso, por distintas cosas, le dio 5 millones de pesos para que compren los equipos. A la pucha. Y ahora está concursando por otros 2 millones de pesos. Y denuncia censura porque por el Canal 13 no lo pone, o TN no lo pone en su grilla. Que son 2 cosas muy particulares. Cuando uno quiere
¿Cuántos canales? Cablevisión. Perdón, Cablevisión. Cablevisión, porque tenés el canal. ¿Cuántos canales hay en Internet? Un montón, cada uno. Estoy discriminado. Esto me hace acordar como algunos actores que no consiguen trabajo. Siempre pasó así. Dicen, no, lo que pasa es que me discrimina, soy un perseguido político. No, lo que pasa es que a lo mejor no hay lugar o hay demasiadas propuestas. Y acá también, que de prepos aparecieron, se metieron en Canal 13. Canal 13 dice, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Claro. No tengo nada que ver. Bueno, con el grupo Clarín dijeron. Y este muchacho ya anunció que tiene aspiraciones de candidatura para el 2019, está trabajando con Cristina, para él que es la mejor. Además dice que, bueno, Cristina sí, pero los corruptos no. Entonces ahí se habla como un signo de interrogación al respecto, ¿no? Y así están las cosas. Mientras tanto, ADEPA repudió el violento ingreso de los militantes. Sí, claro. Porque además es un disparate total. Pero ¿qué pasó? Estacionamiento, ¿no? Sí. Claro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Llegaron a un acuerdo o...? No, mirá, no, ninguno. Los acuerdos son privados, son empresas privadas, y tenés que negociar, a ver si te interesa, si no te interesa, en qué condiciones y demás. Ellos igualmente tienen un espacio por aire, ¿no? Sí, claro, que tienen el espacio, sí, están lo que quieren tienen es equipo, canal de cable. Lo que quieren es estar dentro de la grilla del canal de cable. Claro, fíjate qué es lo que dice Artear. Indicaron que resulta llamativo que la protesta haya sido elegido como blanco una empresa del grupo Clarín, cuando los canales vinculados a Grabois no forman parte de la grilla de ningún operador de TV paga del país. Ignoraba eso. Así están las cosas. Así es. ¿Y cómo va a seguir eso? Porque él viene de estar la semana anterior con el Papa. Él estuvo una semana con el Papa, dice que no habló de la Argentina. ¿Qué habrá dado? ¿De San Lorenzo? ¿De qué sé? Es posible. Él tuvo un problema importante porque le contestó, creo, Moreno. Bueno, como Moreno tiene un enfrentamiento. Tuvo un enfrentamiento, ¿no? Verbalmente se agredieron mutuamente. Sí. Claro. No, tiene un problema, muchacho. Y está muy ofendido porque la gente decía, bueno, vos estás contra el trabajo de Clau, pues usás zapatillas Nike, cambia de modelo y va. Bueno, pero hace ruido. Mucho un muchacho que es abogado, que es hijo de un militante conocido. Claro, muy conocido. Pajarito le llaman. Pajarito. Así que va a seguir haciendo ruido y demás, pero llama la atención, decir, bueno, si ahora que están en el llano, si ahora que no tiene poder, ¿qué pasaría si por una circunstancia de vida llegaran a tener poder? Ese es el gran temor. Esto me hace acordar que una vez que yo horrorizado veía como recorría la plaza principal alrededor de la casa de gobierno Chávez y decía, ¿eso qué es? Es un kiosco, expropiese. ¿Y eso qué es? Una cafetería, expropiese. Y allá veo que es un almacén, expropiese. ¿Y eso qué? Y expropiaba todo y no pagaba a nadie. Claro. Y armó lo que se armó, que Maduro lo potenció y mirá dónde está pobre Venezuela hoy en día. Sí. Bueno, del tema que vos trajiste de los migrantes, Venezuela es uno de los grandes generadores hoy de migración. Claro. No, pensaba que Grabois, más que el espacio de cable o estar en la grilla, lo que le interesa más es instalarse políticamente, hacer ruido. Desde luego, así cada vez que va Cristina, él va de escolta, ¿no es cierto? Cada vez que hay a Comodoro Pi y demás. No, evidentemente sí, además la forma, la discusión que tuvo con la Nati, todo es evidente que tiene esa connotación. Hay alguna pregunta, Héctor, que no tiene que ver con lo que estabas hablando hasta ahora, pero que tiene que ver con tu carácter de observador de la realidad, ¿no? El viernes pasado pudiste estar en el Savoy. Sí. Estuve en el Savoy por cuestiones familiares, llegamos un poquito tarde, pero de cualquier manera Contanos un poco tu experiencia. A mí me gustó mucho, hubo un representante de Francia que hizo un análisis estupendo de los chalecos amarillos y las fallas de Macron. Después tuvo Totaclean que hizo una semblanza de las cosas y le dijo que van a tener que ocuparse, ustedes van a tener que defender la democracia liberal, prepárense y demás. Hubo informes de todo tipo, uno tuyo, que fue cuando yo llegué me lo comentaron que como muy bueno, y que tal vez podrías tirarte un título. No, ya lo comenté. ¿Ah, sí? Sí, lo comenté. Comenté el tema de las pymes, lo que había propuesto, los dos acuerdos que había que plantear, uno de la emergencia y otro para más a largo plazo, y bueno, sí. Y el cierre estuvo a cargo de Ricardo Alfonsín, mesurado, tranquilo,
sereno, diciendo cosas muy interesantes, y de Freddy Storani, en otro tono y con otras características, pero complementándose en la necesidad de decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Y para qué? Así es. El para qué es una frase que aquí hemos mencionado muchas veces, claro, y se está calando fuerte. Y leí ahí que Clarín a Juan Manuel Casera lo llama el gurú. El gurú, y que fue el discurso más duro que fue al comienzo. Claro, pues él abre analizando, bueno, como siempre, con comentarios claros y demás, y planteando las cosas como son, justo en un momento donde hay tantos millones de personas con hambre en la Argentina, y donde fue haciendo agua por un montón de veces. Mira, lo que quedó en claro, y cada vez está tomando más cuerpo, es que si acá no hay un gran acuerdo, entre todo un acuerdo político, empresarial, gremial, ¿no es cierto?, esto no se sale. Es muy grande el problema. Jaime Durán Barba y Marco Peña deberían reflexionar y decir, bueno, mire, hasta acá no nos salió bien. Así es. ¿Por qué no probamos otra cosa? Correctísimo. Total acuerdo. Bueno, y creo que este resumen que hace Héctor, que yo quería complementarlo con la pregunta de qué cantidad de gente viste ahí. ¿Viste el salón? Sí, el salón lleno. Sí, todo el mundo me ha hablado de que ha sido un éxito, recibí infinidad de llamados, muchos empresarios que fueron me llamaron luego precisamente para plantear el apoyo a la propuesta que yo había hecho. La verdad es que he tenido una gran satisfacción. Así es, y Lustó también. Y de Bill hizo un buen análisis económico. También, así que la verdad es que hemos quedado todos... Me he comentado, yo no hice el recuento, que había mucha presencia de convencionales. Sí, claro, ojo, sí, claro, ojo. sí, claro. Bueno, ya se están hablando en los medios de los disidentes radicales que están creando un espacio propio. Absolutamente. Las o sea que se están instalando. Absolutamente. Sí, señor. Señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Los dejamos en momentos en que se están jugando los últimos minutos de un 2-2 en aguante suplementario, en el alargo, con lo cual pareciera que el tema va a penales si es que en estos últimos minutos no hay variación de resultado. Y nosotros nos estamos viendo el próximo viernes, siempre con Comercio Exterior Siglo XXI. Hasta entonces.